esta... Recording is on. Ahora sí, esta grabación, ahora sí se está grabando, esta conversación se está grabando, entonces agradecemos a quienes no nos autorizan a usar su imagen y reproducirla a través de medios digitales, que saben que se puede divulgar en diferentes medios, que apaguen la cámara. Si autorizan, pues por supuesto están en libertad de prender sus cámaras, y al final de la conversación, por supuesto, habrá espacio para preguntas, que por favor les pediría vayan haciendo llegar a través del chat. Entonces le doy la palabra a Diego para que nos pueda introducir, por favor, esta conversación que hemos logrado con redes. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a Alexandra, saludo Claudia, saludo Carlos. En nombre de Alados le damos un agradecimiento enorme de corazón a ustedes y a toda la asociación o la Sociedad de Gestión Redes por haber aceptado la invitación a participar en esta charla, que para nosotros es un gran aporte a la gestión que como asociación de documentalistas estamos haciendo con respecto a derechos de autor. Esto hace parte de un ciclo que comenzamos la semana pasada, en la cual participó ya Ejeda. Ahora estamos con redes, pues vamos a trabajar el tema ya de los escritores, los guionistas, un tema que realmente es muy desconocido en el mundo del documentalismo. Consideramos que estamos un poquito atrás con respecto a la valoración de nuestros derechos. Y bueno, como les decía, muchísimas gracias, no gasto más tiempo en esto. Le entrego la palabra a Margarita Herrera, que será nuestra moderadora, y bueno, que tengamos una tarde bien agradable y que enriquezcamos mucho nuestra sabiduría con respecto a nuestros derechos. Adelante, Margarita. Nos perdió Margarita. El micrófono. Ya, es que tenía apagado el micrófono, qué pena. Okay. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Las personas que nos acompañan en esta conversación el día de hoy para hablar del tema de nuestros derechos es pues, Alexandra Cardona, escritora de cine y televisión y literatura, directora y productora de cine y televisión con una amplia experiencia de 30 años en el medio audiovisual. Los últimos años se ha dedicado a hacer pedagogía alrededor de los derechos humanos en nuestro sector y también los derechos humanos en general. Fue guionista y directora ejecutiva de Confesión a Laura, Retratos de Familia, también un documental relacionado con los derechos y los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, y es socia fundadora de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías Redes, donde se desempeña desde su fundación como presidenta. Nos acompaña también Carlos Gaviria Pérez, vicepresidente, ha trabajado por más de 30 años en cine y televisión, ocupando diferentes cargos como director de fotografía, editor, guionista, productor. Trabajó por varios años como director de planta en Caracol Televisión y luego trabajó en varias empresas de producción colombianas. Y Claudia Liliana Neira, suplente del secretariado y presidenta del Comité de Bienestar Social. Como periodista hizo un salto de vacío a la magia de contar historias y libretos, como Amor de mis amores de RCN y El Ventilador, y bueno, y ella hoy nos acompaña aquí también siendo parte de Redes y, bueno, y otras producciones. Les doy la bienvenida, muchas gracias por contarnos cómo es este universo de Redes. Nos gustaría que en principio pues empezáramos a entender qué es Redes y por qué estamos aquí convocados para hablar de nuestros derechos como guionistas también, como creadores de la imagen desde el documental. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros digamos que esta cita la teníamos pendiente con Diego desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque siempre venga, hablemos de cada uno de lo nuestro y cada uno a ver en qué estamos. Me encanta estar aquí cumpliendo esta cita y poder compartir con ustedes. A nosotros nos parece que uno de los la razón de ser de la sociedad de gestión es precisamente este trabajo colectivo y poderlo compartir y podernos informar y poder transmitir a todos qué es lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo y poder agremiarnos también.
porque suena como a frase de cajón, pero la realidad, y ustedes lo están viendo, digamos, con los resultados de redes y de otras asociaciones como Alados mismos, que de verdad, si estamos juntos, las cosas son distintas. O sea, tenemos una fuerza muy, muy, muy grande. A ver, yo tengo aquí Claudia Liliana, que es la persona que nos ayuda a organizar todo lo que hacemos de pedagogía de redes, me dio mi documento. Y entonces, ¿de qué es lo primero que les vamos a hablar? O sea, nosotros sabemos que existen en general, nosotros toda la vida hemos sabido que tenemos derechos de autor, que existe el derecho de autor. Pero la realidad es que existe, vamos a decirlo así, voy a tratar de ponerlo en unos lenguajes muy, muy sencillos, que creo que es el ideal para nosotros, para los autores, para los creadores. A mí me ha tocado hacer el proceso a la inversa. A mí me tocó aprender todo el lenguaje de los abogados, cómo es que lo dicen, cómo es que no sé qué, para poderme comunicar. Pero resulta que esto es realmente sencillo de entender. Hay, digamos, dentro del derecho de autor hay dos tipos de derecho. Un derecho que es el derecho que nosotros llamamos entre nosotros, los autores, el derecho moral, que es ese derecho que nadie nos discute, porque además tiene consecuencias en el sentido de que nosotros cuando creamos una obra somos los responsables de lo que dijimos en esa obra. Entonces sí, digamos, el productor de la obra tiene algo que le llega algún reclamo sobre el contenido de la obra, etcétera, nos lo traslada a nosotros y nosotros tenemos que salir a responder, porque nosotros fuimos los que echamos ese cuento de esa manera. Pero hay otra parte de ese derecho también que es muy importante, por supuesto, y que es parte de lo que nosotros también hacemos cumplir hoy en día, que es que a nosotros siempre que se utilice la obra nuestra, nos tienen que dar el crédito de que es una obra nuestra. Como ustedes han visto, por ejemplo, cuando sale, que yo no sé, Lunita Consentida, interpretada por fulano de tal, autor sutanito de tal, tiene que tenerlo, tiene que decirlo. Igual siempre que sea un libro, que se trate de una película, que se trate de alguna otra obra que nosotros hagamos, tienen que darnos el respectivo crédito de que nosotros somos los creadores de la obra. Pero ¿de qué se trata este otro derecho, que es específicamente el que venimos a hablar? Que es un derecho de remuneración. El nombre, digamos, técnico es derecho de remuneración por comunicación pública. Este derecho es un derecho que consiste en que cada vez que una obra nuestra se emite con un fin comercial, o sea, un fin, cada vez que se comunica al público con una intención de percibir un ingreso comercial, nosotros tenemos derecho a recibir una parte de eso que se cobró, pero es una mínima parte lo que vamos a recibir. Eso es importante también de contarlo. Recibimos una mínima parte que además también vale la pena aclararlo, no afecta al productor. Nosotros no le cobramos al productor. Entonces, este es un derecho, el que les estoy diciendo, el de remuneración por comunicación pública, que existe hace muchísimos años. Aquí nosotros no nos venimos a inventar nada, es un derecho que en el mundo existe y se aplica hace muchísimos años. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día el jueves pasado, Argentores, que es la Sociedad de Gestión Colectiva Argentina, celebró 110 años de funcionamiento. En el caso de redes, somos la sociedad de gestión colectiva más joven que hay en Colombia. Nosotros comenzamos a operar como sociedad de gestión colectiva en diciembre de 2018. En ese momento recibimos nuestra autorización. Pero ¿qué tuvimos que hacer para que este derecho se reconociera y para que este derecho, para poder dar comienzo al ejercicio de este derecho o a implementar los mecanismos que nos permitieran ejercer este derecho? Lo primero que tuvimos que hacer fue que la ley nos reconociera el derecho. Entonces, para eso, muchos de ustedes habrán oído hablar de la ley Pepe Sánchez. Nosotros, junto con directores audiovisuales, con los directores audiovisuales, promovimos la llamada ley Pepe Sánchez en el Congreso de la República. Eso fue un camello. Metidos día y noche allá en el Congreso de la República, hágale y hable de la ley Pepe Sánchez, y de hecho estuvimos en principio con Pepe mismo.
¿En qué consiste la ley Pepe Sánchez? En realidad la ley Pepe Sánchez no es una ley. Parece una contradicción, pero es así. Nosotros le pusimos el nombre porque es más bonito, más sonoro y todo eso. Es una reforma a la ley. Es una pequeña reforma a la ley de derechos de autor que ya existía en Colombia. Y esa reforma reconoce el derecho de remuneración por comunicación pública a los siguientes personas que intervienen en las obras audiovisuales. Al escritor, al director, al dibujante. Esto para las obras que son de animación. Y al músico. Y ustedes dirán, bueno, pero es que el músico ya estaba porque Saico lo representaba tal. No, aquí estamos hablando del músico que compone para las obras audiovisuales o los intérpretes dentro de las obras audiovisuales. Entonces, hasta ahí muy bien. Nosotros el 7 de junio de 2017, la ley fue sancionada por el presidente de la República y es decir, a partir de ese momento se nos reconoce este derecho y nosotros podemos comenzar a cobrarlo. Entonces teníamos que, para cobrarlo, ¿qué hay que hacer? La ley colombiana tiene previsto que el derecho se pueda cobrar a través de la gestión colectiva o que se pueda cobrar individualmente. Ya les explicaré cómo funciona eso. Nosotros creamos una sociedad de gestión colectiva que es Redes, pero para crear una sociedad de gestión colectiva eso no es como diría mi mamá, como soplar y hacer botellas, no, para nada, es una cosa sumamente complicada. Yo les cuento que sinceramente yo hubo un momento en que, porque ya estaba en la mitad del río y me daba lo mismo devolverme que seguir, pero yo decía, esto no puede ser, esto es demasiado complicado y ya es mejor uno dejar esto aquí en el camino, porque son tantos los requisitos que exigen la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la encargada de supervisarnos a nosotros, son tantas los requisitos, valga la redundancia, que hay que cumplir para eso, que uno dice, o sea, no puede ser, no vamos a llegar a la otra orilla, ¿sí? No puede ser, no lo vamos a lograr. Y tanto los controles que hay sobre la gestión colectiva que a uno le parecen verdaderamente complicados de alcanzarlos. Sin embargo, que hoy en día ya en el ejercicio como sociedad de gestión colectiva, agradezco que existan. Es muy importante que existan esos controles. Es muy importante que estemos así de vigilados. Es muy importante para la tranquilidad de todos los socios y para la tranquilidad de quienes estamos al frente de la sociedad. Entonces, digamos que fue algo que valió la pena. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Nosotros nos ubicamos en el 7 de junio de 2017, 9 de junio de 2017, se sanciona la ley Pepe Sánchez. Entonces ya, listo, vamos como yo soñaba, ya vamos a comenzar a cobrar, ya vamos a hacer... No, había que hacer el camino para hacer sociedad de gestión colectiva, por eso nosotros, y ese camino nos llevó hasta diciembre de 2018, cuando conseguimos el permiso de funcionamiento, se llama así, la personería jurídica y la autorización de funcionamiento. Pero en el momento en que nosotros, Redes específicamente, consiguen la autorización de funcionamiento y la personería jurídica como sociedad de gestión colectiva, ¡pum!, habían demandado la ley Pepe Sánchez. Entonces nosotros no podíamos comenzar a cobrar, que era, digamos, en lo que yo estaba desde el primer día que hablamos con los compañeros que nos reunimos para comenzar este sueño. Desde ese primer día estaba pensando, bueno, y cuando cobremos nuestros derechos y eso sea como una pensión para nosotros y podamos tenerlos, no sé qué, bueno, será el sueño, pero resulta que llega inclusive el momento en que ya somos sociedad de gestión, se supone, y nosotros no podemos cobrarle a nadie porque la ley Pepe Sánchez está demandada ante la Corte Constitucional. ¿Qué nos tocó hacer en ese momento? En ese momento tuvimos que contratar un abogado constitucionalista, sin tener nosotros ni plata ni nada, que cuestan pues un montón de plata, para que nos defendiera la ley Pepe Sánchez. Lo propio hizo DASC y buscamos además muchos apoyos internacionales, que de esa parte también les vamos a hablar ya enseguida. Entonces, no pudimos comenzar a cobrar, no podíamos, además tampoco teníamos la infraestructura, pero por lo menos comenzar a negociar. Y solo en febrero de 2018 es cuando efectivamente nosotros, ya la Corte Constitucional se pronuncia y decide
que se pronuncia a favor de la ley Pepe Sánchez. Ya o sea, queda en firme todo lo que se había determinado en la ley Pepe Sánchez. Entonces, a partir de ese momento es que efectivamente se pueden comenzar las negociaciones con quienes deben pagarla, que se llaman los usuarios. ¿Quiénes son los que deben pagarnos a nosotros por el uso de nuestras obras? Por eso se llaman usuarios, los que usan nuestras obras. Pues son quienes las comunican, como los canales de televisión, las salas de cine, los hoteles, porque tienen televisores ahí. ¿Se acuerdan que a los que estuvieron la vez pasada con Vivian les explicó y les contó incluso anécdotas que tienen de los hoteles, etcétera, etcétera? Los hoteles y otros establecimientos que se benefician de la comunicación de nuestras obras. Entonces, nosotros comenzamos ahí la negociación con la televisión, digámoslo así. ¿A qué le apuntamos en primer lugar? Pues a quienes ya vienen con una tradición de reconocer el derecho de autor, como es los grandes canales de televisión, como comunicadores, ojo, como usuarios de nuestros productos, no como productores, porque ese es un fenómeno que hay en Colombia, que es que los canales también producen, no, es como comunicadores. Entonces empezamos la negociación en conjunto con DASC. Tenemos contratado a una empresa que es la que hace la negociación, en la cual estamos presentes nosotros permanentemente, pero que es la encargada de hacer esa negociación con los distintos usuarios con los que vamos a negociar aquí en Colombia. Comenzamos la negociación con Caracol y RCN y finalmente en octubre de 2018, el año pasado, vamos a cumplir apenas un año, se consolidó esa negociación. Esta fue nuestra primera gran negociación en Colombia. Entonces se consolida y vamos a comenzar a hacer un recaudo sobre desde cuándo recaudamos nosotros, desde el momento que existe la ley Pepe Sánchez, desde el 9 de junio de 2017. O sea, en ese sentido, la retroactividad está porque a partir de ese momento fue que salió la ley. No porque la ley sea retroactiva, porque no es retroactiva, ninguna ley puede ser retroactiva. O sea, lo que hoy no es un delito, mañana, si desde mañana es un delito, pues mañana es un delito, pero no puede ser retroactivo ayer. O sea, si mañana dicen que comunicarnos a través de Zoom es un delito, pues nosotros hoy lo hicimos y no era un delito, no puede ser retroactivo. Lo mismo pasa con todas las leyes. Entonces, esta ley no es que sea retroactiva, sino que empieza a regir a partir de junio de 2017. Entonces nosotros cobramos a partir de junio de 2017 y negociamos a partir de junio de 2017. Y eso es lo que hemos venido haciendo con los canales de televisión, con la televisión abierta, que fueron los primeros con los que logramos esto. Y entonces logramos que, bueno, listo, tenemos el acuerdo, ustedes nos van a pagar el retroactivo desde 2017. No les puedo hablar en detalle del acuerdo porque realmente eso tiene unas cláusulas de confidencialidad que uno no puede pues estarlas contando, pero yo creo que es una negociación muy positiva para redes, para sus socios, etcétera. Entonces nosotros comenzamos a recaudar a partir de ahí y comenzamos ya, sí, a tener recursos para poder operar verdaderamente y para poder proyectar lo que hace una semana realizamos, el pasado 4 de septiembre, que fue nuestro primer gran reparto nacional, que así lo llamamos. Porque en ese reparto que acaba de pasar es muy importante, sumamente importante, porque repartimos recaudo colombiano a colombianos. O sea, se empieza a crear la tradición. Los derechos existen, no solamente cuando la ley dice que existen, sino cuando nosotros empezamos a ejercer ese derecho. Y eso es lo que hace Redes, ejercer el derecho de autor que representa. Entonces, el hecho de que a nosotros nos empiece a pagar la televisión abierta ya crea todo un precedente para el resto de las negociaciones que tenemos que hacer. Y por eso nosotros el 4 de septiembre hicimos la celebración tan importante de lo que significaba ese primer gran reparto nacional. Antes, y esto es importante aclararlo, antes de que nosotros hiciéramos este primer gran reparto nacional, Redes, no como sociedad de gestión, sino como una asociación civil, que fue lo primero que se creó para hacer sociedad de gestión, hizo repartos internacionales,
porque como les conté, este derecho del que nosotros estamos hablando no es nuevo, existe en el mundo. O sea, Argentores tiene 110 años, Francia, que es la pionera, tiene yo no sé cuántos años, en Francia fue donde existió la primera sociedad de gestión colectiva y existió, en general han salido a partir de la música. El audiovisual, por supuesto, ha llegado después, como estamos llegando nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto es un movimiento que hay en el mundo del reconocimiento del derecho de autor. Y las sociedades de gestión que existen en el mundo, la mayor cantidad de sociedades de gestión que existen en el mundo de gestión colectiva, están agremiadas o están agrupadas dentro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores, o sea, CISAC por sus siglas en francés, que existe en Francia y que tiene alrededor de unas 223 sociedades. Estamos afiliadas a CISAC y que representa unos 4 millones de autores. La suma de todas esas sociedades representa unos 4 millones de autores. Pero entonces, a nivel internacional, ¿qué hace la CISAC? Apoya y promueve la creación de sociedades del tipo de sociedades de gestión colectiva como lo es redes. Eso hizo CISAC con nosotros, pero simultáneamente, o sea, nosotros llegamos a CISAC un 6 de junio, me acuerdo que era. No, 1 de junio, fue la primera reunión que fuimos a CISAC y nos aceptaron como socios provisionales. Allá empezamos a descubrir este mundo del derecho de autor y yo no sé si de pronto les va a pasar a ustedes, pero por ejemplo, a mí me pasó, es que yo no creía que tenía este derecho. Yo no entendía cómo, si a mí ya me habían pagado por algo, ahora iba a volver a cobrar. Además tenía como la idea de que le iba a volver a cobrar a los mismos que ya me habían pagado. Entonces, es primero como entenderlo, apropiarse de él y luego sí arrancar para esta otra parte. Con CISAC, con el apoyo de CISAC, alrededor de CISAC hay una cantidad de sociedades latinoamericanas. Estas sociedades latinoamericanas, comenzando por DAC, que es y Argentores, de la que ya les hablé. Argentores es nuestra sociedad hermana, nosotros hablamos de sociedades hermanas, que somos los que administramos el mismo derecho, porque, digamos, nosotros administramos el derecho de los escritores, del audiovisual, de las obras audiovisuales, y DAC, que administra el de los directores de las obras audiovisuales. En Argentina, DASC aquí hace lo mismo. En Argentina, DAC administra a los directores de las obras audiovisuales, el derecho a los directores de las obras audiovisuales, y Argentores administra el derecho de las obras de los escritores. Ahí te hago una pregunta. ¿Un autor puede estar en diferentes sociedades de gestión, tanto DAS como redes u otra? Ya. No, te explico. A ver, el autor como director, por ejemplo, en el caso de lo que vamos a hablar hoy, que es un mundo complejo, que es el del documental, ¿sí? Es un mundo complejo, porque aquí hay que tratar de disgregarlo así, de organizarlo. Obviamente sí, porque nosotros representamos a los escritores, entonces tendrían que estar con redes para los escritores en cuanto tiene que ver con los guiones de las películas que hacemos, y tendrían que estar con los directores en cuanto fueran los directores de las obras. Ahí se puede. Lo que no se puede, y está totalmente prohibido por las leyes nacionales e internacionales, etcétera, etcétera, es que un autor pertenezca a una sociedad a dos sociedades que representen el mismo derecho. Voy a poner un ejemplo clásico que nos pasa aquí en Colombia. Antes de que existiéramos nosotros nosotros que aquí dice, bueno, pero ahí está Margarita, antes de que existiéramos nosotros, la mayoría de nosotros o muchos de nosotros estuvimos en SGAE, porque SGAE era la sociedad que conocíamos que podía administrarnos estos derechos y teníamos esta ilusión. Nadie que pertenezca a SGAE, digamos, para que le administre sus derechos como escritor, puede pertenecer a redes, porque no se pueden pertenecer a dos sociedades para que le administre el mismo derecho. Pero sí se puede, por ejemplo, yo pertenezco a DASC como directora y a redes como escritora.
Eso sí se puede. Lo que no se puede pertenecer es a una sociedad que administre los mismos derechos. Eso no se puede, así sea nacional o sea internacional. Yo veo que alguien está levantando la mano. Tengo para contarles es el papel ya de Latinoamérica en esto, pero si quieren la pregunta es con P. Patricia. Sí, ahí también estaba escribiéndoles en el chat, si querían, igual les doy la palabra, pero no sé si en esta primera parte en la que tú, Alexandra, nos hacías como una introducción de lo que se ha logrado históricamente para poder llegar a este punto en el que ya hay una sociedad de gestión que puede recaudar. Hubiera de pronto una pregunta en relación como a este contexto histórico para entrar quizás en un nuevo Quisiera terminar solamente con lo que es Latinoamérica, porque creo que es muy importante para nosotros, ya, lo que nos significa en este momento Latinoamérica. Ya les hablé de la CISAC, de lo importante que fue para nosotros entrar en ese contacto, pero simultáneamente entramos en contacto con Latinoamérica, como ya les dije, con DAC, con Argentores, y en Latinoamérica hay un movimiento muy importante para el recaudo del derecho que tenemos por comunicación pública. Entonces, nosotros, Redes, comenzó a vincularse a este movimiento y es así como nosotros hicimos parte, ya empezamos inclusive a ser fundadores de la Alianza Latinoamericana de Guionistas y Dramaturgos, ALGID se llama, que posteriormente hace parte de una federación que se creó, que se llama la Federación de Sociedades de Autores Latinoamericanos, la FESAL, ¿sí? A través de la FESAL hemos hecho cosas absolutamente increíbles, como que inclusive nosotros, este reparto que acabamos de hacer, que es completamente automatizado, que es algo pues que ustedes no se imaginan, esto es pues una cosa así increíble para podérselos explicar. Vamos a tener inclusive dentro de yo pienso que hacia finales de mes un Facebook Live de pedagogía sobre cómo se hace el reparto, que los invito desde ya para que asistan, porque es muy importante conocer esto. Entonces, gracias a la FESAL, que nos ofrece una serie de herramientas y que estamos todos juntos, agrupados ahí, los latinoamericanos, podemos comenzar esta parte. Entonces, nosotros, como Redes, aparte, aquí en Colombia se creó la coalición por el derecho de autor, que la integramos las 7 sociedades de gestión colectiva que hay en Colombia. En Colombia existimos solo 7 sociedades de gestión colectiva, que paso a decirles cuáles son. SAICO, ASIMPRO, EGEDA, voy a hablar, bueno, primero la música, SAICO, ASIMPRO, y luego está CDR, que tiene que ver con los derechos reprográficos de las obras de los escritores literarios. EGEDA, actores, DASC y Redes. Esas somos las 7 sociedades. ¿Por qué nos unimos aquí también? Porque nos hemos dado cuenta de la importancia que es. Nosotros no solamente hacemos el trabajo de ir y cobrar y venga y luego repartir a los autores, sino que tenemos además que hacer un trabajo político, y eso es importantísimo. Eso es algo que a nosotros nos ha quedado largo en este camino. Nosotros tenemos que incidir y estar absolutamente metidos en todas las políticas que se refieran al derecho de autor. Nosotros representamos a los autores y somos voceros de eso. Pero la sociedad de gestión, además, ¿qué hace? La sociedad de gestión no solamente, por eso nosotros tenemos un eslogan o un hashtag que dice, somos más que recaudo. Sí, porque nosotros hacemos más que eso, que recaudar y repartir. Nosotros, si bien recaudamos, administramos y repartimos, por ley, tenemos que destinar el 10% a bienestar social. Esa es una de las ventajas de pertenecer a una sociedad de gestión colectiva, que es que usted va a poder acceder al bienestar social. Algunos de las personas que están aquí, que son miembros de Redes, podrán explicar qué beneficios ya han recibido por eso. Pero además está Claudia Liliana, que es la presidenta del Comité de Bienestar Social, que nos va a explicar bien cómo está funcionando el de Redes, que comenzó a funcionar hace muy poquito, para que vean todo lo que ha logrado hacer. Alexandra, ok, listo, para que cierres y vamos entonces a darle la palabra a una pregunta para que me ayudes entonces ahí como ayudándome en la conducción. Ok, y luego, ¿qué es otra de las ventajas que tiene pertenecer a una sociedad de gestión colectiva? Que es que, mira, tú aquí puedes ir individualmente a cobrarle, por ejemplo, a Caracol, lo que sea, o yo no sé, a Canal Capital, por decir algo. Pero, a ver, nosotros hacemos el cobro internacional.
¿cómo podrías acceder tú a Polonia para cobrarle? ¿Sí? O sea, puedes hacerlo, pero es un poquito difícil. Colombia, a diferencia de muchos de los países suramericanos, es uno de los grandes exportadores de contenido audiovisual, no solamente para el mundo, sino para las plataformas audiovisuales, que es otro tema del que tendremos que hablar. Y en ese sentido nosotros estamos muy bien rankeados para lo que estamos haciendo en este momento, y casi que uno se pregunta por qué esto no había pasado antes. Pero entonces ya les doy la palabra. Sí, le voy a dar la palabra a Patricia. Les agradezco que en todas las intervenciones seamos ágiles para poder hacer como cobertura de todo lo que nos tienen que contar redes y bueno, y para que nosotros mismos también podamos formular las preguntas que se nos den. Entonces, Patricia. Hola. Hola, gracias. Hola. No, creo que ya... Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, creo que ya la contestaste porque tengo la duda con... bueno, tú sabes que el SGAE es esta sociedad de gestión española que tiene un premio muy importante de guión y mucha gente se hace socia del SGAE para poder participar en ese premio de guión. ¿Ser socio del SGAE impediría que uno sea socio de redes, por ejemplo? Sí, porque si eres socio de la SGAE para que te represente como escritor, sí, digamos que tú eres actriz, supongamos, y tú eres socia de la SGAE para que represente tus derechos como actor, como actriz. Eso no tendría nada, no nos impide nada. Pero además les explico qué pasa ahí. Obviamente la SGAE tiene más de 100 años, creo, también, ¿sí? Entonces todos estos premios y todas estas cosas, pues es algo que a la larga también van a tener que existir en nuestras sociedades, porque nosotros vamos a atender hasta eso. Pero es un proceso que se va a dar a la larga. Nosotros representamos a la SGAE en Colombia. Nosotros tenemos convenio de reciprocidad con la SGAE. Es decir, nosotros en este momento tenemos firmado convenios de reciprocidad con 24 países, creo. Entre 22 y 24 no les puedo asegurar porque, bueno, además eso aumenta día a día, pero digamos que estamos por ahí. Entonces, ¿qué pasa con que qué quiere decir eso? Que nosotros representamos a todos los autores que esa sociedad representa, los representamos aquí en Colombia. Digamos SACD, que es la sociedad francesa de gestión colectiva. Nosotros representamos a todos los escritores que representa SACD aquí en Colombia y les damos tratamiento de nacionales. O sea, a la hora del reparto se les reparte igual en las mismas condiciones que al otro. Y viceversa, SACD, al firmar con nosotros, nos representa en Francia y nos tiene que dar tratamiento de nacionales a todos nuestros autores. Naturalmente, nosotros no accedemos a los premios que tiene, por ejemplo, la SGAE, ese que tú me estás diciendo, que es muy bueno, un premio de guión. La SGAE tiene una cantidad de programas maravillosos y de premios, etcétera, y de capacitaciones y todo eso. Pero nosotros no podemos acceder, siendo que nos representamos, ahí sí, no podríamos acceder a esos premios. Pero también te pasa lo siguiente, si a ti te representa la SGAE, tú no puedes acceder a ninguno de los beneficios que tiene redes por el hecho de ser socio de redes. No, así nosotros, es decir, ¿a ti qué te pasa? ¿Realmente qué le pasa a los que le representa la SGAE? ¿Nosotros le liquidamos a la SGAE? Nosotros recibimos el dinero, nosotros le hacemos el cobro a la SGAE aquí en Colombia y se lo giramos a la SGAE para que les pague a ustedes. O sea, se tiene que hacer todo ese paso. Claro, hay unos beneficios que están dentro de los beneficios sociales, por supuesto, siendo la SGAE una sociedad con tantos años, pues tiene muchos más beneficios de los que nosotros podemos ofrecer en este momento. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Qué tan directos y qué tan reales son esos beneficios de acuerdo a nuestras necesidades, a las de los colombianos? Por ejemplo, Redes en este momento, inmediatamente comenzó el COVID, sacó auxilios para todos sus socios. Única condición, ser socio de Redes. Inmediatamente comenzó el COVID. Tenemos 12 programas que, bueno, ya Claudia los explicará. Y solo podrían acceder si son socios de Redes. Y vamos a tener más capacitaciones y etcétera, etcétera, en la medida en que nos vamos fortaleciendo también, ¿no? Alexandra, antes de entrar como el tema de beneficios y como de todo el tema de bienestar social, tú hacías en tu primera intervención como una nota, nos hemos sentado como a negociar, como a hablar con algunos canales.
Esos canales también son las televisiones públicas. El documental tiene una fuerte participación en los contenidos de las televisiones públicas. Toda la televisión pública. O sea, todos los autores. Todas los autores. Bueno, y ahí viene la particularidad. Ahí viene la particularidad. A ver, la mayoría de nosotros, o bueno, voy a hablar de mi experiencia como documentalista. La mayoría de nosotros sabemos que legítimamente, en estricto sentido, uno no se sienta a escribir un guión de un documental y filma ese guión. ¿Sí? ¿Verdad? Yo no sé, por lo menos es lo que me pasa a mí. Pues uno hace una gran investigación, uno sabe de qué es que va a filmar, uno sabe de qué se trata, pero es que el documental tiene unas características pues que hacen, primero, que tengas que tener un ojo muy, muy particular para ver por qué lado vas a optar, etcétera, etcétera, y casi que el guión en sí mismo se termina de definir en la edición, digamos, en el caso particular del documental. Y a uno le suena como, uy, pero ¿cómo así me van a pagar el guión? No sé qué. De todas partes del mundo llegan las liquidaciones separadas. Para guión de documental y para cada emisión tiene guión y dirección y los otros derechos que están reconocidos, como, que fueron los 4 que les dije: música, dibujo, ¿sí? Si se tratara pues de una obra de esa naturaleza. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, ya le hemos pagado por repartos internacionales que hicimos, que hemos hecho a autores documentalistas, digamos, voy a decirlo, no tiene ningún problema, es público, por ejemplo, a Priscila Padilla. Le hemos pagado como escritora. Y es muy importante que entendamos los documentalistas que es que siempre nos va a llegar una liquidación como escritores. ¿Sí? Ahora, entre quienes intervinieron en la creación de la obra y se han definido los créditos como escritores, lo que hacen esa parte creativa, se definen los porcentajes que ya se entran a declarar a redes y redes sobre eso es que reparten. Como dices tú, a veces el director asume ese rol también de escritor, pero digamos se define en el montaje y a veces inclusive participan investigadores sobre los que ese director va armando su proyecto, se sienta hasta el final y crea su película y ha sido, digamos, constructor de ese guión. ¿Qué es lo que hace que se valide esa escritura de guionista, además de ser participante del proceso? El crédito, los contratos, ¿cómo se valida este proceso? ¿Cómo un autor que siente que es el guionista de su proyecto o diferentes proyectos valida eso ante redes y esto a su vez ante los emisores que son los canales o me imagino que las otras plataformas? Pues para nosotros poder pagar y recaudar, o sea, negociar también, que por eso les decimos, hemos hecho una campaña que se llama Declarar Paga y otra que es Pagar Paga. Para nosotros poder cobrar y pagar, tenemos que es obligatorio que todos los asociados de redes hagan lo que nosotros llamamos una declaración de obra. Es un documento que debe llenarse por todas las personas que intervinieron en la obra con el porcentaje como escritores, como lo que consideremos escritores, con el porcentaje que le corresponde a cada uno y debe ir firmado por todos. Y ese porcentaje nos debe dar la sumatoria del 100%. Entonces, sí, eso es un acuerdo que se hace entre los sujetos que intervinieron en la creación. Hay una claridad que quiero hacerles sobre este derecho tan interesante que nosotros representamos. Este es un derecho de personas. Aquí ninguna sociedad, o sea, ninguna empresa productora nos puede venir a reclamar este derecho. Este es solamente porque es el derecho de la creación de la escritura, ¿sí? Nadie más. Entonces es solamente sobre personas. Y eso se hace pues a través de una declaración, que si hace falta sustentarla porque hay alguna dificultad, etcétera. Redes no ponen los porcentajes los definen entre los autores o coautores. Y si hay alguna dificultad, pues nosotros, digamos, servimos de buenos componedores, ayudamos ahí a que se arreglen las cosas hasta donde sea posible, pero eso es algo que tienen que definirlo entre los autores. Ahora, en la medida que ya existen las sociedades de gestión que representan estos derechos, sí empezamos a dar recomendaciones y es, ojo, repártanse los derechos muy bien a medida que van desarrollando el proyecto, ¿sí? Sean claros en eso. Me gustaría darle la palabra a Carlos, que yo creo que nos puede contar algo más así para no tomármela.
No, ¿me están oyendo? Sí, Sí. sí, estamos oyendo. Bueno, digamos, para aclarar un poquito lo que acaba de decir Alexandra, en el proceso creativo del documental a veces es difícil saber, digamos, quién es el, no sé cuál sería la palabra, digamos el guionista o la persona que lleva el contenido, porque muchas veces el contenido final se decide en la edición. Es decir, uno llega con una serie de imágenes y de testimonios y al final es en la edición donde se decide, donde se decide el contenido final. Entonces, lo que es muy importante es que con anterioridad o en la medida en que se va dando el proceso, se aclare entre las personas que participan cómo se van a repartir los derechos de autor de guión porque, y eso depende de lo que ustedes decidan en el momento que están haciendo un documental. Por ejemplo, si hay investigadores, y de pronto los investigadores van a tener acceso a una parte de ese dinero, o si es solamente de la persona que escribió un guión o que es el creador de la cosa, o si, por ejemplo, el editor que está como armando la historia al final va a tener también una parte. Y eso es un acuerdo que tienen que hacer ustedes y es muy bueno que lo hagan de antemano, porque eso después se puede dar para problemas. De que yo quedo descontento y yo quiero más y el otro dice, no, pues yo hice la investigación y el otro dice, yo edité la cosa y armé la historia. Entonces es muy bueno que eso se haga de antemano. Los guionistas de televisión lo están empezando a hacer porque se comenzaron a dar cuenta de que eso que era un asunto que nadie lo había pensado, de cosas que escribieron hace 2 años, de pronto llega una plata y entonces hay 3 guionistas, un escritor de escaletas, un dialoguista. Entonces, ¿cómo se van a repartir esa plata? Redes puede dar consejos y decir internacionalmente más o menos cómo funciona la cosa, pero realmente al final son los escritores los que se sientan y dicen, bueno, usted coge el 15, usted coge el 20, usted escribió más, usted, como sea. Y eso se le pasa a redes y redes reparte la plata de acuerdo a eso. Lo que es importante también saber es que redes no reparte la plata hasta que no haya un acuerdo. Es decir, a nosotros nos tiene que llegar un documento donde todos los creadores de la obra se hayan puesto de acuerdo en cómo entregar la plata, por obvias razones, porque después no quedemos nosotros ahí clavados teniendo que pagarle a alguien que está haciendo una reclamación. Eso en cuanto a cómo se divide la plata. Una cosa que también que es importante saber es que hay una negociación con todos los canales, con todos los usuarios, como los llama Alexandra, y todo el mundo a veces pregunta, bueno, ¿y cuánto le cobran ustedes a un canal de televisión? Es decir, ¿cómo se decide cuánto se cobra? Nosotros tenemos, por un lado, la experiencia internacional que nos dice cuánto, por los convenios que tenemos de colaboración y eso. Por ejemplo, Argentores nos ayudó mucho en la negociación diciéndonos cuánto cobraban ellos porque pues ahí está la ley Pepe Sánchez, pero la ley Pepe Sánchez no dice, bueno, el 10% de las ganancias de Caracol van a ser para nosotros, o el 1%, o el 0,1%. Eso se hizo a partir de una negociación, y esa negociación se hizo a partir de, digamos, unos criterios internacionales, que es más o menos, nosotros estamos cobrando más o menos lo mismo que se cobra internacionalmente, que cobra Argentores, que cobra, digamos, esto ha sido un poco con asesoría tanto de la CISAC y sobre todo de la FESAL, que es la organización latinoamericana de las que les hablaba Alexandra. Nosotros tenemos una empresa que se creó especialmente para esto, la creamos en conjunto con DASC, de abogados, que son los especializados en negociar y cobrar, porque en últimas, si por decir algo, los hoteles han sido, las negociaciones ahorita están suspendidas por obvias razones por la pandemia, pero de antemano eran muy reacios a pagar. Entonces, en la medida en que eso está en manos de una oficina de abogados, digamos, eh, existe siempre la posibilidad de al final, si no se llega a un acuerdo, pues demandarlos, porque la ley está ahí. Pero cada acuerdo, eso es un acuerdo individual con cada hotel, entonces con cada hotel hay que pelear. Y es un asunto que nosotros hasta ahora estamos empezando. Digamos, en este momento nosotros a nivel nacional
solamente tenemos a Caracol y a RCN. Y estamos en negociaciones con los demás canales de televisión, tanto públicos como privados, y canales regionales. Yo sé que para el documental es muy importante los canales regionales y los canales nacionales públicos. Y estamos en las negociaciones. Hasta este momento no se ha terminado ninguna negociación concreta, pero nosotros sabemos que tarde o temprano, tarde esperamos que no sea más del año entrante, van a tener que pagar, porque es la ley. Y van a tener que pagar retroactivamente a partir del momento en que se aprobó la ley. Digamos, el primer reparto que nosotros estamos haciendo en este momento, que acabamos de hacer, es un reparto es el 17 y el 18 o el 18 y el 19, no me acuerdo. De 2010, viene desde el 9 de junio de 2017 hasta el 31, ay, perdón, es que yo estaba tratando de hacer una diablura y por eso, hasta el 31 de diciembre de 2018. El segundo reparto que nosotros vamos a hacer ahora, porque para eso tenemos que tener unos cronogramas, para eso tenemos que, o sea, nosotros somos una entidad muy controlada por la DNDA, como les dije, lo cual es maravilloso. Hoy en día lo veo como maravilloso. Pero entonces, según nosotros tenemos un cronograma que tenemos que publicar a inicios del año diciendo cómo van a ser los repartos. Entonces, según nuestro cronograma, el segundo reparto es en diciembre de 2019. Claro, este primero fue un reparto muy, muy complejo porque era la primera vez que lo hacíamos, como todo lo que es así, pues se lo pueden imaginar. Y ese reparto incluirá la liquidación hasta 2019. Posteriormente, digamos, se paga año vencido. En el 2021 pagaremos el 2020, ¿sí? Y así sucesivamente, de las negociaciones que vamos haciendo. Estos primeros años van a tener la ventaja de que se incluye el retroactivo del 2017, Vale. que es ¿Qué importante. es lo que pagamos ahora? Nosotros, digamos, Sí. en este momento no estamos pagando lo que salió el año pasado, No. sino lo que salió hace 2 años. Sí. Bien, para los documentalistas que estamos aquí, pues nos gustaría saber, bueno, digamos que empezamos a ver beneficios, ¿cuáles son como las obligaciones o los requisitos más bien para ser parte de redes, si quisiéramos en este momento, pues viendo estos primeros beneficios que ustedes nos cuentan? Realmente para ser socio de redes lo único que hay que hacer es haber escrito algo que haya salido por canales comerciales. No necesariamente un canal de televisión, puede ser cualquier otro que haya producido, digamos, que haya sido pasado a través de algo que lo haya pasado con la idea de ganar una plata. Que se haya comunicado públicamente, perdón, le ayudo aquí a don Carlos. Que sabe la ley bien. Sí, que se haya, es que el término es así, que se haya comunicado públicamente con un beneficio económico, ¿sí? Porque digamos, si nosotros vamos a cobrar, nosotros no vamos a cobrar porque se transmita en una biblioteca, en una actividad cultural. No vamos a cobrarle ese pequeño cobro. ¿No? Tienen que pensar que nosotros cobramos es un poquito, pero ese poquito sumado, ustedes no saben lo que alcanza a hacer. Y la dicha que uno puede llegar a sentir, ¿sí? Porque es algo que como que uno lo veía muy remoto, ¿sí? Yo, si ustedes me lo permiten, tenemos un video que les queríamos compartir sobre redes y se los podría compartir si logro hacer aquí la... Mientras tú haces la cosa, yo quería volver un poquito al tema de SGAE que alguien comentó. Yo era socio de SGAE y la realidad es que, bueno, a mí SGAE me hizo una vez un pago, pero realmente un paguito y nunca más hubo un pago. Y una cosa que es muy importante de entender es que en este momento, si alguien es socio de SGAE para que le llegue la plata nuestra, o sea, nosotros le cobramos la plata aquí. Se la entregamos a SGAE. SGAE allá la reparte 2 veces al año. Sé que esa plata puede demorar entre que sale de aquí, llega allá y SGAE la reparte, pueden pasar 8 meses. Se las entregan allá y después ustedes la tienen que volver a traer aquí, suponiendo que la vayan a usar aquí, a no ser que decidan dejarla pues en España. Entonces, una plata que nosotros aquí pagaríamos directamente hoy,
probablemente a un socio, a un colombiano que sea socio de SGAE le va a llegar dentro de 8 o 9 meses. Y además teniendo en cuenta pues que la plata al salir de aquí hay unos impuestos que hay que pagar, después SGAE ya tendrá que pagar algo para devolverla aquí. Entonces, digamos, a nivel del beneficio de ser miembro de redes en comparación con SGAE, es pues por un lado mucho más rápido y por el otro lado el pago siempre va a ser mayor. Y bueno, lo del premio es verdad, nosotros, es más, yo me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, Alexandra, cuando estuvimos hablando con la señora de Sky. No, yo no sé, yo creí que tú me ibas a preguntar que si tú te acuerdas cuando nosotros hace 20 años hicimos algo y iba a decir, ay, no. No, el año pasado, ¿te acuerdas que estuvimos con la señora de Sky? Yo me acuerdo de haberle preguntado que si existía la posibilidad de que los miembros de redes pudiéramos participar en el premio. Y quedamos en hablar de eso después, pero pues con la No, pero mira, ahí es difícil, pero... Eso es una cosa complicada, porque SGAE de hecho creó una fundación, que es la Fundación SGAE. Lo que pasa es que, primero piensen esto, SGAE tiene no sé cuántos cientos de años, y aparte tienen ellos administran todos los derechos. O sea, cuando les digo administran todos los derechos, es que administran los derechos al audiovisual en todas sus esferas, o sea, directores, escritores, director de fotografía, mucha más gente, administran los derechos musicales, administran los derechos de la música, administran los derechos literarios. O sea, SGAE es un compendio, digamos, es como que estas 7 sociedades que les mencioné que existen en Colombia nos uniéramos y administráramos todos los derechos. Entonces, pues en esa misma medida también son tan fuertes para poder invertir ese 10% que es obligatorio, ¿sí?, en otro tipo de cosas. Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos desde lo que somos, digo yo, desde lo que somos latinoamericanos. A mí me parece que si bien es cierto, por supuesto, hemos aprendido muchísimo de todas esas sociedades, nosotros tenemos que mirarnos dentro de la realidad latinoamericana y en el caso nuestro específicamente colombiano. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Cómo apoyar a nuestros autores? Digamos, en esta condición en que estamos viviendo ahorita del COVID, muy efectivamente, y tenemos, por ejemplo, ya estamos preparándonos para que el año entrante podamos contratar unos talleres que se les den de capacitación a los autores sobre cómo contar historias web. Entonces, no solamente el apoyo, pues, digamos, de bienestar social en las otras áreas, sino esto. A mí me parece importante que nos veamos dentro del contexto social en el que trabajamos. Entonces, no podemos compararnos, digamos, en ese sentido con SGAE, aunque les voy a decir, Redes es considerada una de las sociedades con mejor desempeño en el mundo, por lo que ha hecho en este tiempo. Y estamos llenos de orgullo. Mientras no sea Alexandra, si quieres revisar lo del video, quisiera dar la palabra a Claudia para que nos cuente un poquito del tema de bienestar social, porque podría ampliar un poco más. Voy al video primero que tenemos, que es sobre redes, y porque es que tenemos un video que es de Claudia, y entonces ahí perfecto. Bueno. Sí, entonces tengo que darle aquí compartir pantalla ya, creo que lo voy a hacer bien. Vale, y en lo que vas conectando, yo sé que Joan nos había pedido la palabra. Si estás por ahí después del video, si quieres, si está relacionado con lo que estamos charlando, para que me hagas señas, porfa. Ya voy a tratar de hacer esto aquí para que me salga bien. Ahí estamos viendo ya tu pantalla. ¿Y están oyendo? Yo oigo, pero no veo pantalla. Y hoy acabo de recibir, después de 26 años, mi primer cheque por regalías. Pero además es la primera vez significativa en que he recibido regalías. Y obviamente siento una alegría muy importante y sobre todo siento que este trabajo que se está haciendo en redes es un trabajo serio. Y está bueno, de verdad, que nos reunamos simplemente por el hecho de recordar que somos un colectivo y que tenemos un trabajo que nos une,
y que tenemos fines comunes. Y si además ese fin común nos pone en el camino de unos pagos que lograron rescatarse, que se iban a perder y que efectivamente están acá, pues tanto mejor. Yo me siento muy contenta de que hoy estemos celebrando, porque es un momento de celebración, que el dinero llegue a donde tiene que estar, que es en manos de los autores. Carlos Andrés Guzmán, Juan Carlos Aparicio, Cecilia Perso, Paul Rodríguez, Muy emocionante para nosotros poder hacer esto, de poder entregar un recaudo que le corresponde a Mónica Wood, que lo reciben sus herederos. Creo que acabé de presenciar uno de los momentos más impactantes para ella, porque ella soñaba de alguna manera que se reconocieran todos los derechos a los autores. Y el segundo que tenemos es para nuestro compañero Mauricio Miranda, que aquí están sus hermanos para recibir el recaudo. Oh, pues imagínense, estoy supremamente agradecida y emocionada, sobre todo que recordemos a Mauricio, que era tan comprometido. Estos reconocimientos nos llenan de verdad de satisfacción y agradecimiento. presentación y aprobación de los estados financieros y cuenta para el ejercicio vencido correspondiente al año 2019 de redes. A continuación, brevemente explicaré el estado de situación financiera de la Sociedad de Gestión Colectiva a 31 de diciembre de 2019. Listo. Listo, yo creo que sí estaba, para todos estaba en el video activo, creo que para algunos no, porque no tenían activado la opción de pantalla. No sé si después, Alexandra, nos pasas un link, quizás está colgado en sus redes sociales. Además, los invito a que visiten nuestra página, que es redescritores.com, para que tengan más información, y también en Facebook. Ahora les cuento. Bueno, entonces, antes quizás de seguir, quisiera, Joan pidió la palabra desde que entró porque tenía una pregunta desde la charla pasada, no sé si la quieres formular ahora, Joan. ¿Estás ahí? Bueno, ¿aló? Bueno, si no, entonces ahorita la hacemos, entonces le doy la palabra a Claudia Liliana para que entonces nos cuentes un poco más de esos beneficios del Comité de Bienestar Social y cómo este comité ha empezado a desarrollarse dentro de las actividades de redes. Perdón un momentico, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, Alexandra, que no quedó? Yo ya la dejé de compartir. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que le cambiaste. Ya, perdón. Yo que soy brutico. Listo. Bueno. Okay, gracias, Margarita, y buenas tardes. Te escucho, no sé si todos te escuchamos muy bajito. ¿Aló? ¿Ahí? No sé, para mí es bajito, pero no sé si para todos. Sí, es muy bajito. Alexandra, ¿Qué hago? ¿está bajito para ti, no? ¿O es solo para mí? No, para mí es bajito también. Está bajito, sí. ¿Me escuchan mejor? Está bajito, quizás que te acerques un poquito más al micrófono o... Aló. Es bajito, creo que te va a tocar subir un poquito más la voz.
¿Me escuchas ahí? Sigue siendo bajito. Pero algo te pasó porque antes Sí, sonaba está bien. bien bajitica. Desconéctalo, de pronto el audífono y vuélvelo a conectar. Pues mientras tanto, Joan, ¿quién era el que quería, la persona que quería hacer la pregunta? Sí, Joan estaba, que quería hacer una pregunta, pero no sé si Tiene la mano aquí por ahí levantada. estuvo conectado, pero no sé si él quisiera hacer una pregunta. O alguien de redes. Yo tengo una pregunta en lo que resolvemos el problema de audio. Tú hablabas ahorita de que se querían implementar unos talleres en relación al tema web. El tema web es como un escenario que se está viendo en este momento. Y tú hablabas de que solamente se recauda cuando hay, digamos, hay cobros comerciales que sigue siendo bajito. Desconecta y vuelve a entrar a ver. ¿Aló? Aló. Yo creería que, no sé, tratamos de reiniciar o intentas volver a salir y volver a entrar. Es que es bajito. Ok, ¿ahí me escuchas? Mejor. Creo que está mejor. Vale. Buenas tardes para todos. Bueno, me disculpan, hay un inconveniente, siempre hay unas fallitas técnicas de último momento. Como Alexandra les había hablado hace unos instantes, la ley contempla que dentro